Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Gulten Yaman, que hasta ahora había guardado silencio sobre la vida privada de su hijo, rompió esta vez su silencio y soltó una bomba en medio del caos que vivía su hijo con nombres como Diletta Leotta y Michele Morrone. Diciendo, mi hijo solo debería interesarse por Demet y su hijo, la madre Yaman creó un efecto terremoto en el mundo de las revistas con estas palabras que desafiaban tanto a su hijo como a todos los rumores. Esta declaración, que ha encontrado amplio eco en Italia y Turquía, demuestra claramente que Can Yaman quiere poner fin a las especulaciones sobre Diletta Leotta y otros nombres. Estas palabras, que Gulten Yaman habría dicho a amigos de la familia y parientes, corrieron de oreja a oreja y acabaron llegando a los medios de comunicación. No hay gente innecesaria en la vida de mi hijo. Can tiene que ocuparse de Demet, el amor de su vida, y del bebé que traerán al mundo. No permitiré que nadie más le confunda, se supo que dijo. Con la aparición de estas declaraciones, se afirma que Demet Özdemir también se sintió más fuerte. Porque Demet estaba luchando contra la noticia de que Can llevaba un tiempo comunicándose de nuevo con Diletta Leotta. Las acusaciones sobre el embarazo de Diletta y los arrebatos de Michele Morrone contra Can fueron los factores que colmaron la paciencia de Demet. Sin embargo, la clara actitud de Gulten Yaman tranquilizó a Demet. Fuentes cercanas a la familia afirman que Demet no pudo contener las lágrimas al escuchar este apoyo y dijo, hay alguien que piensa en mí y en mi bebé. Por otro lado, el discurso tan definitivo de Gulten Yaman parece haber creado una gran división en la familia de Can Yaman. Algunos miembros de la familia dijeron, no está bien inmiscuirse en la vida privada de nuestro hijo, pero Gulten Yaman dijo con decisión, ya basta. El nombre de Can se menciona constantemente con otras mujeres. Esto es injusto para Demet y su hijo, y se rumorea que no dio un paso atrás. El mundo de las revistas interpreta las palabras de Gulten Yaman como un desahogo que revela los sentimientos de Can. Porque la madre Yaman dijo, mi hijo solo piensa en Demet. Digan lo que digan, ni siquiera es posible que se mencione el nombre de otra mujer con él. Estas afirmaciones ayudan a recuperar la confianza de Demet Özdemir en Can. Amigos cercanos dijeron, Demet ha estado tensa durante mucho tiempo. Pero esta salida de Gulten Yaman le dio esperanzas. Ahora pueden empezar de nuevo con Can. Sin embargo, esta escalada de acontecimientos provocó reacciones completamente distintas en el frente de Diletta Leotta. Los amigos de Diletta afirman que ven la salida de Gulten Yaman como humillante y que desmoralizó mucho a Diletta. Una fuente ha declarado, Diletta aún no ha podido olvidar a Can. Oír esas palabras de su familia le rompió el corazón a Diletta. A pesar de ello, la familia de Can Yaman parece haber borrado por completo a Diletta de sus vidas. Incluso se rumorea en los pasillos que la madre de Yaman dijo, Demet es nuestra novia, no aceptamos a nadie más. Tras estas palabras, se supo que la familia de Demet también rompió su silencio y dio las gracias a Gulten Yaman. Se dice que Deria, la hermana de Demet, dijo, hermana, ahora puedes ver tu camino con más claridad y que su preocupación por Can ha disminuido. En este proceso, Demet intenta pasar más tiempo con Can. Incluso se afirma que la pareja hizo una escapada romántica a solas tras la salida de la mamá Yaman e hicieron nuevos planes para su bebé. En medio de este caos, las salidas de Michele Morrone quedaron casi eclipsadas. Porque la salida sin tapujos de Gulten Yaman hizo que las amenazas de Michele contra Podemos carecieran de sentido. La madre Yaman, que dijo, mi hijo solo se preocupa por su familia, casi anuló las afirmaciones de Michele, has arruinado a Diletta. Los lobbies de las revistas dicen, ya nadie presta atención a Diletta y Michele. Gulten Yaman les ha puesto los puntos sobre las íes. Por supuesto, el nombre más sonado en medio de todo esto sigue siendo Demet Özdemir. Su tormentoso amor con Can, los rumores sobre su pasado con Diletta, y ahora el apoyo de Gulten Yaman. Todos estos factores refuerzan aún más la imagen de Demet como la mujer que ganó en los medios de comunicación. Hay quien dice, Demet ha conseguido por fin el respeto que merecía, así como quien se pregunta, ¿se acabarán algún día estas crisis? En estos momentos, todo el mundo se pregunta las razones que han llevado a la madre de Can Yaman a hablar con tanta dureza y claridad.
Algunos afirman que Gulten Yaman se ha hecho muy amiga de Demet y la ve como a su hija, mientras que otros piensan, una declaración tan fuerte llevará la relación de Can y Demet al matrimonio. De hecho, el hecho de que Can Yaman dibujara una imagen tan armoniosa con su madre también suscitó la pregunta de ¿preparativos de boda? En los vestíbulos de las revistas. Sin embargo, el propio Can Yaman sigue sin pronunciarse al respecto. Algunas fuentes sugieren que Can no quiere que su madre salga tanto a la palestra. Esas declaraciones tan grandes me molestan. Pero mamá Yaman no tiene intención de dar un paso atrás. Se afirma que dijo, estoy en mi derecho de cuidar de mi hijo y mi nieto, e incluso transmitió a Can el mensaje, tienes que escucharme, con estas palabras. Como resultado, las palabras de Gulten Yaman construyeron un muro de confianza para Demet Özdemir y Can Yaman, al tiempo que crearon decepción y tristeza en el frente de Dilekta Leota. Ahora todos los ojos están puestos en Can y Demet. ¿Empezará realmente una nueva vida para ellos después de semejante tormenta? ¿O volverá a llenarse el mundo de la revista de nuevos dramas? Lo único que sabemos por ahora es que las claras y desafiantes palabras de Gulten Yaman serán recordadas durante mucho tiempo. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.